Era el 24 de noviembre de 1971. Mientras millones de estadounidenses se preparaban para celebrar el Día de Acción de Gracias, un hombre común, con traje, corbata y un maletín en mano, abordó un avión comercial en el noroeste de Estados Unidos. Pero lo que sucedió en las siguientes horas se convirtió en uno de los misterios más grandes de la historia de la aviación. Un secuestro aéreo sin precedentes. Un rescate millonario. Y una desaparición que desconcertó al FBI durante más de 5 décadas. Este es el caso del hombre que secuestró un avión, pidió dinero, saltó en paracaídas y jamás fue encontrado. Este es el misterio de D.B. Cooper. Son las 2 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregón. Un hombre de unos 40 años, con piel clara, cabello oscuro y peinado con gomina, entra caminando con calma. Va bien vestido, con un abrigo negro, camisa blanca, corbata delgada negra y unos zapatos impecables. Lleva gafas de sol oscuras y un maletín en la mano. Se dirige al mostrador de Northwest Orient Airlines. Pide un billete de ida para el vuelo 305 con destino a Seattle, Washington. Paga en efectivo, sin levantar sospechas. En el billete figura el nombre que cambiaría para siempre la historia del crimen en Estados Unidos, Dan Cooper. A las 2:50 de la tarde, el vuelo 305 despega con 36 pasajeros y 6 tripulantes. El trayecto dura solo 30 minutos. Un vuelo corto, rutinario. Nada parece fuera de lo normal. Pero minutos después del despegue, Cooper hace una seña a la azafata Florence Schaffner. Le entrega una nota escrita a mano. Ella, acostumbrada a que hombres intenten flirtear con ella, guarda la nota sin leerla. Entonces, él se inclina hacia ella y le susurra con voz calmada: «Señorita, mejor lea la nota. Tengo una bomba». La azafata abre la nota, sorprendida. El mensaje es corto, directo, sin errores. «Tengo una bomba. Quiero que se siente a mi lado». Ella obedece. Él abre ligeramente su maletín, en su interior, cables rojos, cilindros y una batería. Florence no sabe si es real, pero no quiere arriesgarse. Entonces Cooper le hace sus demandas. $200.000 en billetes pequeños. 4 paracaídas, 2 principales y 2 de reserva. Un camión de combustible listo en Seattle para repostar el avión. Si no cumplían, haría explotar el aparato. Florence transmite el mensaje a la cabina. El capitán William Scott informa de inmediato a la torre. Las autoridades federales son notificadas. Mientras tanto, Cooper pide otro whisky bourbon. Se enciende un cigarro. Se mantiene tranquilo, incluso amable. Los testigos luego contarían que Cooper parecía educado, inteligente y meticuloso. No gritaba, no se mostraba violento. Parecía saber exactamente lo que hacía, como si lo hubiera ensayado muchas veces antes. Pidió que las luces de la cabina se apagaran para dificultar la visión de francotiradores. Ordenó a la tripulación que permaneciera en el área delantera. Su comportamiento desconcertaba. Incluso fue descrito como cortés y casi caballeroso. ¿Un secuestrador con modales? Mientras tanto, el FBI preparaba el rescate. A las 5:39 de la tarde, el vuelo 305 aterriza en el aeropuerto de Seattle-Tacoma. El avión es rodeado discretamente por agentes federales. Un empleado de la aerolínea se acerca y entrega el dinero y los paracaídas. Cooper libera a los 36 pasajeros, pero retiene a 4 personas: el piloto, el copiloto, la jefa de azafatas y un mecánico. Luego da nuevas instrucciones. Rumbo, Ciudad de México. Velocidad máxima, 200 nudos. Altitud, 10,000 pies. Tren de aterrizaje abajo. Flaps a 15 grados. Puerta trasera desbloqueada. El piloto protesta: esas condiciones son poco convencionales. Pero Cooper insiste. A las 7:40 de la tarde, el avión vuelve a despegar, con el secuestrador aún a bordo. Ya es de noche. El avión vuela sobre la densa región montañosa del suroeste de Washington.
La lluvia golpea el fuselaje. Hace frío y hay viento. De pronto, una luz de advertencia se enciende en la cabina. La compuerta trasera ha sido abierta. A las 8:13 de la tarde, la aeronave sufre una repentina sacudida. Como si algo pesado hubiera sido lanzado al vacío. Cooper ha saltado. Con el dinero. Con uno de los paracaídas. Y con un plan que dejaría perplejo al FBI por las siguientes 5 décadas. Durante semanas, cientos de agentes recorren el bosque, montañas y ríos de Washington y Oregón. Helicópteros, perros, buzos, mapas. Pero no hay rastro de Cooper. Ni el paracaídas. Ni su cuerpo. Ni el dinero. Nada. Los investigadores comienzan a preguntarse: ¿podía alguien realmente sobrevivir a un salto así? ¿Tenía entrenamiento militar? ¿Fue ayudado desde tierra? Con el tiempo, las teorías se multiplican. En 1980, un niño encuentra en una playa del río Columbia 3 fajos de billetes enterrados en la arena. Total, $5,800. Son parte del rescate. Los números de serie coinciden. Pero el hallazgo solo genera más preguntas. ¿Por qué estaban allí? ¿Fue un intento de despiste? ¿Un accidente? El resto del dinero nunca apareció. En los años siguientes, más de 1000 personas fueron investigadas. Muchos confesaron ser Cooper. Otros fueron señalados por familiares. Uno de los sospechosos más sólidos fue Richard Floyd McCoy, un exmilitar que cometió un secuestro muy similar meses después. Pero las pruebas no eran concluyentes. Y McCoy murió en un tiroteo con el FBI. El caso se volvió una obsesión para investigadores privados, periodistas y amantes de los misterios. En 2016, el FBI cerró oficialmente la investigación. Después de 45 años, se rindieron. ¿Sobrevivió al salto? ¿Vivió en el anonimato el resto de su vida? ¿Murió en el bosque esa misma noche? Nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa es clara. El nombre de B. Cooper se convirtió en leyenda. Inspiró libros, documentales, teorías conspirativas. Y dejó una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. 50 años después, su rostro aún aparece en tazas, camisetas y memes. No como el villano que puso en peligro a decenas de personas, sino como una especie de héroe rebelde, un antihéroe moderno. Un hombre que desafió al sistema, ejecutó un plan maestro y desapareció en la noche sin dejar rastro. D.B. Cooper. El secuestrador que saltó a la eternidad. Desde el primer momento, el FBI supo que no estaban ante un secuestrador común. Cooper no improvisó. No actuó por impulso. Planeó cada detalle. ¿Pero qué clase de persona era capaz de algo así? Los psicólogos del FBI elaboraron un perfil. Cooper era, probablemente, un hombre de entre 35 y 50 años. Educado, con conocimiento de aeronáutica. Posiblemente con entrenamiento militar, experiencia en paracaidismo y un temperamento frío, calculador. El uso de términos técnicos para indicar la velocidad y la altitud del avión llamó la atención. También conocía bien el modelo Boeing 727, sabía que tenía una escalerilla trasera, y que podía abrirse en vuelo. Era una información muy específica, y no disponible al público en general en esa época. Pero quizás lo más intrigante fue su comportamiento. No insultó. No se mostró nervioso. No hizo daño a nadie. No disparó un solo tiro. No dejó huellas, ni ADN, ni documentos. ¿Era un exsoldado? ¿Un técnico aeronáutico? ¿Un espía? La pregunta que nunca encontró respuesta. ¿Quién era realmente D.B. Cooper? Curiosamente, el nombre D.B. Cooper no fue el que él usó.
El billete fue comprado bajo el nombre Dan Cooper. Entonces, ¿de dónde salió la letra B? Todo fue culpa de un periodista apurado. Durante las primeras horas tras el secuestro, un reportero confundió el nombre real con el de un sospechoso sin relación alguna. Ese error se publicó en un diario local, y el nombre de B. Cooper quedó grabado en la historia. Es irónico. El hombre más buscado de la aviación moderna ni siquiera fue conocido por su verdadero alias. En los años 80, un investigador canadiense encontró una pista extraña. En Francia existía un viejo cómic llamado Dan Cooper, publicado en los años 50 y 60. El protagonista, un piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Canadiense. Aventurero, audaz, siempre salvando el día con ayuda de su paracaídas. Uno de los números mostraba incluso una escena de escape en paracaídas desde un avión comercial. ¿Fue esa la inspiración para el alias? ¿Era Cooper canadiense? ¿Había leído ese cómic en su infancia? Nadie lo sabe. Pero la coincidencia fue lo suficientemente extraña como para abrir nuevas líneas de investigación. Durante años, el FBI guardó en secreto miles de documentos del caso. Pero en 2016, tras cerrar la investigación, varios de ellos fueron desclasificados. Revelaron datos asombrosos. Cooper no tocó su whisky, dejó huellas parciales en el vaso. También dejó su corbata, marca J, CPNI. En la corbata, investigadores encontraron más de 100.000 partículas de titanio, un material industrial poco común. La teoría más aceptada, Cooper trabajaba en la industria aeroespacial o metalúrgica. Posiblemente en Boeing, que tenía fábricas en la región de Seattle. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo nadie lo reconoció? Durante años, la corbata fue la única pista física real. En los 2000, con la mejora de las técnicas forenses, se intentó extraer ADN del tejido. El FBI obtuvo una muestra parcial. Pero no coincidía con nadie en las bases de datos criminales. Además, como la corbata era de segunda mano, no podían estar seguros de que el ADN fuera realmente de Cooper. Otro callejón sin salida. Otra pieza de evidencia que no llevó a ninguna parte. Durante las décadas siguientes, muchas personas afirmaron tener la clave. Algunas eran testimonios vagos. Otras, verdaderamente inquietantes. Una mujer llamada Marle Cooper dijo que su tío, Lynn Doyle Cooper, llegó a casa la noche del secuestro, herido, cubierto de barro, y murmurando cosas extrañas sobre un gran golpe. Poco después, desapareció. Otro testigo, William Gossett, veterano de guerra, se lo confesó a su hijo poco antes de morir: yo soy de B. Cooper. El hijo relató que su padre tenía conocimientos militares, sabía empacar paracaídas y guardaba billetes de los años 70 en una caja de seguridad. Pero otra vez, nada concreto. Nada que cerrara el caso. Con el paso del tiempo, el caso dejó de ser solo un crimen y se convirtió en un fenómeno cultural. Películas, series, novelas gráficas, videojuegos. Cooper apareció como personaje en Prison Break, Loki, de Marvel y hasta en Los Simpson. Incluso hubo convenciones temáticas, donde los fanáticos se disfrazaban como el famoso secuestrador. Para muchos, D.B. Cooper representa algo más profundo: la rebelión contra el sistema. El misterio sin resolver. El mito del hombre que burla a la autoridad y desaparece en la noche con su botín. Volvamos al hallazgo más misterioso de todos. En 1980, el pequeño Brian Ingram encontró parte del dinero en Tenabar, cerca del río Columbia. El FBI analizó los billetes. Confirmó que eran auténticos. Pero estaban deteriorados, cortados, desordenados. ¿Fueron enterrados por Cooper? ¿Se desprendieron durante la caída? ¿O alguien más los escondió? No hay respuestas claras. Pero ese hallazgo confirmó algo crucial: al menos parte del dinero sí estuvo en tierra firme. Muchos expertos afirman que no pudo haber sobrevivido. Saltó de noche, en medio de la tormenta, a más de 3.000 metros de altura, con ropa formal y sin casco. El terreno era hostil: árboles, rocas, ríos helados. Pero otros dicen que, justamente por eso, nadie esperaba que lo lograra. Y tal vez, eso fue lo que lo salvó. Una teoría intrigante plantea que Cooper no estaba solo. Que alguien lo esperaba en tierra, con un vehículo, en una zona previamente acordada.
que saltó en un punto específico, con coordenadas exactas. Y que la lluvia borró todas las huellas. Eso explicaría por qué nunca se encontraron restos ni paracaídas. ¿Era un exmilitar con contactos? ¿Un experimento encubierto? ¿Una operación con más participantes de los que se supo? Una hipótesis radical sostiene que Cooper no fue una sola persona. Que todo fue una conspiración. O incluso, un montaje encubierto por el gobierno. ¿Para probar protocolos de seguridad aérea? ¿Para encubrir operaciones clandestinas? Teorías marginales, claro. Pero en un caso donde ninguna respuesta encaja del todo. Hasta lo impensable se vuelve tentador. Durante décadas, una pregunta persistente ha rondado entre investigadores y curiosos: ¿la bomba era real? Florence Schaffner, la azafata que la vio de cerca, describió algo que parecía auténtico. Parecían cilindros rojos con cables conectados a una batería. Un dispositivo convincente, pero sin detonador visible. El FBI nunca pudo confirmar si era funcional. ¿Y si era una simple imitación? ¿Y si Cooper solo fingió tener una bomba para ejecutar el secuestro sin violencia? De ser así, el crimen se vuelve aún más fascinante: el mayor robo aéreo de la historia, ejecutado con una amenaza falsa. Los criminales dejan huellas. Las personas impulsivas cometen errores. Pero Cooper no se comportó como un ladrón común. Era meticuloso, educado, metódico. Entonces la pregunta es, ¿qué lo motivó? ¿Era solo el dinero? ¿O había algo más? Una teoría intrigante: Cooper quería desaparecer. No solo físicamente, sino simbólicamente. Borrar su identidad. Reinventarse. Empezar de cero, con un nuevo nombre y sin pasado. ¿Y si eso fue lo que logró? Entonces no fue un crimen perfecto. Fue un renacimiento. Los expertos en supervivencia apuntan a un hecho crucial: la zona donde Cooper cayó, el suroeste del estado de Washington, es inhóspita. Densa vegetación. Montañas empinadas. Temperaturas bajo cero. Cero visibilidad. Y, sin embargo, ni un solo testigo. Ningún rastro térmico. Ningún ruido reportado esa noche. ¿Significa eso que murió al caer? ¿O que aterrizó donde nadie podría hallarlo? A veces, el silencio también es una pista. Cooper pidió 4 paracaídas. No 2. 4. ¿Por qué? Los investigadores concluyeron que fue una jugada estratégica. Si pedía solo 1, el FBI podría haberlo saboteado. Pero al pedir 4, daba a entender que podía tomar rehenes. Así, el FBI se vio obligado a entregar paracaídas completamente funcionales. De esos 4, 1 era de entrenamiento, cosido, inutilizable. Cooper eligió ese, como uno de reserva. ¿No lo notó? ¿O fue parte del engaño? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos: el paracaídas principal que usó nunca fue hallado. Poco antes de saltar, Cooper habló por última vez con la jefa de azafatas, Tina Mucklow. Ella recordaría sus palabras durante décadas. Él le pidió que se quedara en la cabina y cerrara la puerta. Luego recogió el dinero, se ajustó el paracaídas y desapareció por la compuerta trasera. No gritó. No dijo adiós. Solo se fue. Un acto final en silencio. Un salto al abismo. Cooper dejó pocas cosas atrás. Un vaso de whisky. Un cigarro apagado. Y una corbata. Ninguna huella clara. Ningún testigo directo. Ninguna llamada. En un mundo plagado de errores digitales, rastros de GPS y cámaras de seguridad, el secuestro de Cooper se siente como algo imposible hoy en día. Pero en 1971, fue posible. Y fue ejecutado con precisión quirúrgica. Muchos dicen que fue el crimen perfecto. Pero quizás fue algo más, una declaración. Después del caso Cooper, el mundo cambió. Las aerolíneas instalaron puertas de seguridad blindadas. Los Boeing 727 modificaron sus rampas traseras. Se prohibió pagar boletos en efectivo en ciertos vuelos. Los controles en aeropuertos se volvieron más estrictos.
Todo esto, por un solo hombre. Un hombre que obligó a todo un país a repensar la seguridad aérea. DB Cooper no solo robó $200.000. También robó la inocencia de una era. Con los años, Cooper pasó de criminal a figura de culto. Apareció en novelas, juegos, pósters, disfraces. Incluso hay un bar llamado Cooper's Alehouse en Seattle, decorado con memorabilia del caso. Cada noviembre, se celebran convenciones donde expertos y aficionados comparten teorías. Es un evento cultural, casi festivo. ¿Qué otro criminal ha inspirado tanta fascinación, sin haber hecho daño directo a nadie? El mito creció con cada año que pasaba. Y al parecer, no va a morir nunca. En 2021, un grupo de investigadores privados propuso una idea revolucionaria, que no existió un solo DB Cooper, sino una red. Un grupo de exmilitares, con conocimientos de aeronáutica, planearon múltiples secuestros similares en distintas zonas del país. El objetivo, probar vulnerabilidades aéreas, recaudar dinero o generar caos mediático. Suena descabellado. Pero hubo otros casos similares en los años siguientes. ¿Y si Cooper solo fue el primero? ¿El pionero de una red que operó desde las sombras? Muchas teorías sugieren que Cooper no murió, que aterrizó, caminó varios kilómetros y luego se reintegró a la sociedad. Cambió de nombre. Vivió una vida tranquila. Compró una casa, tuvo familia, crió hijos. Uno de los investigadores dijo, podría haber sido tu vecino. O el señor de la tienda. O un jubilado más paseando por el parque. Quizás Cooper siguió la regla de oro de los fugitivos exitosos, no hacer olas. El caso no solo fascinó a periodistas y detectives. También fue objeto de estudio en universidades, laboratorios de comportamiento y escuelas de criminología. ¿Qué lo vuelve tan irresistible? Es un crimen con drama. Sin sangre. Con un villano elegante. Y con final abierto. La combinación perfecta para volverse leyenda. Las 3:02 de la tarde Cooper llega al aeropuerto. Las 4:02:50 de la tarde despega el vuelo 305. Las 5:03 de la tarde entrega la nota, tengo una bomba. Las 6:05:39 de la tarde aterrizan en Seattle. Las 7:07:40 de la tarde vuelven a despegar. Las 8:08:13 de la tarde Cooper salta al vacío. Las 9:10:15 de la noche el avión aterriza sin él. Las 10 comienza el misterio. 1 hora y 23 minutos de vuelo, y una vida entera de preguntas sin respuesta. Incluso después de más de medio siglo, las pistas siguen apareciendo. Y cada una genera más preguntas que respuestas. En 2017, un investigador independiente llamado Tom Culver y su equipo aseguraron haber encontrado la identidad real de Cooper, Robert Rackstra, un veterano de la guerra de Vietnam, paracaidista, piloto y con antecedentes penales. Culver presentó cartas atribuidas a Cooper que contenían mensajes en clave. Incluso había referencias al ejército, a operaciones encubiertas y al propio nombre de Rackstra oculto en código. ¿Era él? El FBI lo entrevistó en los años 70 y lo descartó. Pero en sus últimos años de vida, cuando se le preguntaba si era DB Cooper, solo sonreía y respondía, ¿y si lo fuera? Ambiguo. Desconcertante. Tan enigmático como el propio Cooper. En 2023, tras una solicitud de transparencia, se desclasificaron documentos que habían sido sellados por el FBI durante más de 40 años. Los papeles revelaban algo inesperado, hubo colaboración con la CIA en ciertas fases de la investigación. ¿Por qué? ¿Tenía Cooper vínculos con inteligencia? ¿Fue el secuestro parte de algo más grande? No se revelaron nombres. Ni ubicaciones. Pero la sospecha quedó plantada, tal vez el caso nunca fue solo un secuestro. Muchos se preguntan, ¿qué pasó con los $200,000? En 1980 se recuperaron solo $5,800. El resto nunca apareció. Ningún banco reportó billetes marcados. Ningún comerciante los identificó. Y no se registraron movimientos financieros inusuales con esos números de serie. Una posibilidad, Cooper quemó el dinero para no ser rastreado. Otra, lo guardó y lo usó lentamente, a lo largo de los años, en efectivo. Pero la teoría más romántica es que nunca lo tocó.
que lo enterró, que lo escondió en algún bosque, y que aún hoy sigue allí, esperando ser encontrado. En 2020, un anciano en Florida, en estado terminal, pidió hablar con un periodista local. Dijo que tenía algo que confesar. Su historia había sido parte de la planificación del secuestro. No fue el que saltó, pero sí quien ayudó a idearlo. Aseguró que Cooper había vivido bajo un nombre falso hasta 1999. Y que murió en silencio, sin decirle a nadie quién era en realidad. El periodista verificó algunos detalles. Coincidían con información clasificada. Pero el FBI nunca comentó al respecto. En años recientes, fanáticos del caso han utilizado Google Earth para intentar resolver el misterio. Examinaron las zonas donde se cree que Cooper pudo haber caído. Algunos creen haber detectado posibles restos de paracaídas o estructuras abandonadas que podrían haber sido refugios. Uno incluso encontró una figura humana tendida en el bosque. Pero al regresar al mismo punto meses después, ya no estaba. ¿Un error de imagen? ¿Una coincidencia? ¿O una pista que llegó demasiado tarde? En 2024, un grupo de investigadores forenses aplicó inteligencia artificial a los audios, testimonios y documentos del caso. El modelo creó un perfil de personalidad con un 91% de certeza. Cooper era probablemente un veterano, con habilidades técnicas avanzadas, educación superior y trastorno antisocial leve. Capaz de mentir con facilidad, planificar con precisión y no sentir culpa. Pero eso ya lo sabíamos. La IA confirmó lo que intuíamos. Sin dar ningún nombre nuevo. Una productora de televisión realizó en secreto un documental sobre el caso. Contenía imágenes inéditas, entrevistas no autorizadas y un presunto testimonio anónimo de alguien que vio a Cooper caer esa noche. El documental nunca se emitió. La empresa fue demandada por violar cláusulas de confidencialidad. Y los archivos desaparecieron. Algunos creen que fue censurado. Otros dicen que era una farsa. Pero los pocos que lo vieron aseguran que lo que contenía podría haber resuelto el caso. Una pregunta incómoda surge una y otra vez, ¿y si nadie quiere resolver el caso? El FBI cerró la investigación en 2016. Pero muchos creen que hay una razón para no seguir buscando. Porque resolverlo mataría el mito. Y a veces, los mitos son más valiosos que la verdad. Cooper es el único caso de secuestro aéreo sin resolver en la historia de Estados Unidos. Y quizás, así debe quedarse. Quizás Cooper nunca pensó en escapar. Quizás no tenía un plan a largo plazo. Quizás simplemente quería hacer algo que nadie más se atreviera a hacer. Un acto simbólico. Una fuga poética. Saltó, no por dinero, sino por libertad. Y en ese salto, se convirtió en leyenda. Una frase anónima circula desde los años 80, atribuida a un supuesto escrito dejado por Cooper. Cuando el mundo se vuelve una jaula, saltar es el único acto de libertad. Tal vez no la escribió él. Pero define lo que fue. Una figura en la sombra. Un misterio sin rostro. Un hombre que burló al sistema y desapareció en el viento. D.B. Cooper no fue solo un ladrón. Fue una incógnita. Una idea. Nadie murió. Nadie fue herido. Y sin embargo, cambió para siempre la historia de la aviación y de los crímenes en Estados Unidos. Cada vez que un avión cruza los cielos de Seattle, cada vez que alguien abre un mapa buscando la zona del salto, el nombre vuelve a sonar. No como un criminal. No como un héroe. Sino como un fantasma, que saltó, desapareció, y nunca más fue encontrado. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal y activa la campanita.